Cuando uno escucha el nombre Delmónicos, ¿qué le viene a la cabeza? ¿Lujo, quizá? ¿Filetes legendarios? ¿La alta sociedad de Nueva York? Pero, a ver, esta no es una historia sobre comida, para nada. Es la historia del nacimiento de un poder organizado que dio forma a la ciudad mucho, mucho antes de que la mafia llegara a los titulares. Así que olvídense de lo que creen saber sobre las organizaciones de Nueva York. Porque, en serio, mucho antes de los clubes sociales, de las pastelerías que servían de tapadera, el verdadero poder se estaba cociendo, se estaba consolidando en los comedores privados de un restaurante que literalmente cambió las reglas del juego. Y para entender la importancia de Delmónicos, primero tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Tenemos que imaginarnos el Nueva York al que llegó. Aquello no era una capital gastronómica, que va. Apenas tenía lo que podríamos llamar una escena de restaurantes. Así que lo que los hermanos Delmónico crearon no fue solo un sitio para comer, fue una auténtica revolución. El estándar de la época era este: ruidoso, público y sin opciones. Imaginaos el caos. Los comensales se sentaban con desconocidos, comían lo que les ponían delante y la privacidad era un lujo que sencillamente no existía. Se comía por necesidad, no por placer, y desde luego no para hacer negocios. Y aquí, justo aquí, es donde Delmónicos lo cambia todo. Introducen el llamado Plan Europeo. Y ojo, que esto no fue un simple cambio en el servicio, fue la creación de un espacio. A ver, mesas privadas significaban conversaciones privadas. Pedir a la carta significaba tener elección, tener control. De repente, un restaurante se convierte en un lugar donde se puede hablar de negocios, de política, lejos de oídos indiscretos. Se convirtió en esencia en un club exclusivo. Pero la revolución no se quedó solo en el menú, ¿eh? El propio edificio fue diseñado para proyectar poder, para proyectar un sentido de historia, de legitimidad, justo lo que la nueva élite adinerada de Nueva York, lo que anhelaba desesperadamente. Esta cita de la época lo resume perfectamente. Delmónicos no era visto simplemente como un buen restaurante, no, se veía como algo necesario. Era una fuerza civilizadora, un lugar que ofrecía el refinamiento de Europa a una clase alta estadounidense que estaba, ansiosa por demostrar su valía en el escenario mundial. Y esa exclusividad se manifestaba de formas muy sutiles, pero también muy directas. Fijaos en el menú, por ejemplo. Estaba escrito íntegramente en francés. Si alguien no hablaba el idioma, no es que solo no pudiera pedir, es que recibía un mensaje muy claro. Tú no perteneces a este mundo. El menú era la primera prueba, el primer filtro en la puerta. La propia arquitectura era toda una declaración de intenciones. Se decía que las columnas del edificio, de la ciudadela, como lo llamaban, venían de las ruinas de Pompeya. A ver, probablemente no era verdad, pero eso daba igual. La idea era esa. La nueva riqueza de Wall Street, a menudo vista como algo vulgar, se envolvía en la gloria de la historia antigua. Estaban construyendo su propia legitimidad desde los cimientos. Claro, esta conexión con el dinero nuevo, con el poder, no era ninguna coincidencia. La ubicación y el propósito de Delmónicos estaban íntimamente ligados al motor financiero de Estados Unidos, que estaba explotando justo a sus puertas. La estrategia fue, sencillamente, brillante. Se posicionaron en el epicentro del capital. Incluso tenían una sucursal pensada específicamente para los corredores de bolsa. Los negocios no se paraban al salir de la bolsa, no. Simplemente se trasladaban a las mesas de Delmónicos, donde el futuro económico del país se decidía entre plato y plato. Esto lo dice todo. No era algo opcional, era una parte fundamental del ritual del poder. Estar en Delmónicos significaba ser alguien, ser visto allí. No estar allí planteaba serias dudas sobre tu influencia, sobre tu estatus en ese mundo tan competitivo de las finanzas. Y es inevitable. Donde se concentra tanto poder económico, el poder político acaba apareciendo. Delmónicos se convirtió precisamente en ese escenario donde los dos mundos se fusionaban, a menudo con consecuencias que resonaban por toda la nación. $250. Pensemos en esa cifra por un momento. Estamos hablando del siglo XIX. ¿Qué podía costar tanto? Pues bien, ese era el precio, por persona, de un banquete en Delmónicos en 1865. Una suma absolutamente asombrosa que demostraba la escala de la riqueza que se exhibía dentro de esas paredes. Pero la cifra por sí sola no cuenta toda la historia. Y aquí está el contexto que lo cambia todo. Un solo comensal gastaba en una noche más de 8 veces el salario mensual de la persona que le estaba sirviendo la comida. Esto ya no era solo una cena, era una demostración casi obscena de la inmensa brecha de la Edad Dorada, y todo ocurría bajo el mismo techo. Este evento, la llamada Cena de los Millonarios, es el ejemplo perfecto de cómo el mundo privado de Delmónicos podía estallar en la escena pública.
Lo que, en principio, era una cena para recaudar fondos, acabó siendo un desastre político. La imagen de los millonarios dándose un festín mientras otros sufrían se volvió tóxica, y según muchos historiadores, le costó la presidencia a Blaine. Todo por una cena. Entonces, si juntamos todas las piezas, la exclusividad, el control del espacio, la fusión de las finanzas y la política, empieza a emerger un patrón muy claro. Delmónicos no era solo un restaurante, era de facto la sede de la primera gran red de poder organizado de Nueva York. Y aquí está el punto crucial. Hablamos de una forma de organización, sí, pero su poder no venía de las armas, sino del acceso. Sus reglas no estaban escritas en ningún libro de leyes, se sobreentendían en los silencios de una comida de negocios. Y el castigo no era físico, el castigo era la exclusión, ser apartado de los círculos donde se tomaban las decisiones de verdad. Y claro, este sistema tenía un ejecutor, una especie de guardián. Ward McAllister, un cliente habitual de Delmónicos, era el árbitro social de la ciudad. Su famosa lista de los 400, que era el número de personas que cabían en el salón de baile de la señora Astor, definía el quién es quién. Si estabas en la lista tenías acceso a todo. Si no, bueno, significaba el ostracismo social y, muy a menudo, también el profesional. La cronología de este cambio de poder es fascinante, la verdad. Justo cuando el modelo de Delmónicos empieza a desvanecerse, en gran parte por culpa de la ley seca, que hizo su modelo de negocio insostenible, otro tipo de organización comienza su ascenso. Una que irónicamente prosperó precisamente gracias a la ley seca. Es una transición histórica clave. Esta comparación lo deja todo mucho más claro, ¿verdad? Dos sistemas para controlar una porción de la ciudad, pero con métodos radicalmente distintos. Uno operaba en salones dorados, el otro en las calles. Uno usaba un tenedor de plata como herramienta, el otro un arma. Pero en el fondo ambos entendían la importancia de la organización, de la jerarquía y del control territorial. El Delmónicos original cerró sus puertas en 1923, pero el modelo que perfeccionó, ese no desapareció. Simplemente cambió de forma. Demostró cómo el poder puede concentrarse y operar discretamente, siempre detrás de una fachada de respetabilidad. Y esto, claro, nos lleva a una pregunta. ¿Han cambiado tanto las cosas? ¿Los comedores privados de Delmónicos, las salas de juntas de los rascacielos de hoy, los clubes exclusivos, no son al fin y al cabo simplemente diferentes escenarios para el mismo juego de poder e influencia? Al final, la historia de Delmónicos es mucho más que la historia de un restaurante. Es la historia de un prototipo, de un modelo sobre cómo se organiza el poder en una gran ciudad. Los nombres de los jugadores y las direcciones puede que hayan cambiado, sí, pero esa estructura fundamental de acceso, de exclusión y de redes de influencia sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en la Edad Dorada.